El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este quinto domingo de Pascua, la Iglesia nos ofrece para nuestra reflexión este texto tomado del capítulo 15, versículos 1 al 8 del Evangelio de Juan, la parábola de la vid y los sarmientos. Un texto que es bastante conocido porque se habla mucho de esta parábola, se lo cita muchas veces y periódicamente también lo reflexionamos en la celebración de la Santa Misa. Y este texto está inserto en el esquema del Evangelio de Juan en el contexto del discurso de despedida de Jesús, ese discurso de despedida que comienza en el capítulo 14 y que va a continuar hasta el capítulo 17. El capítulo 17 nos va a traer la oración sacerdotal de Jesús, la oración de Jesús por toda la humanidad, ¿no? Y por la Iglesia y por el mundo, etcétera, etcétera. Este discurso de despedida es un género literario que se usaba mucho en la antigüedad, en la que el personaje que se va, o que se está por ir, mejor dicho, da un último discurso de despedida en el cual dice lo más importante, o deja una especie de legado o testamento espiritual. Por eso, San Juan, cuando compone su Evangelio, echa mano de este recurso literario y aquí en este discurso de despedida pone en boca de Jesús los elementos más importantes de su enseñanza, de su doctrina. Veíamos tiempo atrás cómo Jesús le daba el mandamiento nuevo a sus discípulos. En el contexto de este discurso de despedida, Jesús también les anuncia que les va a enviar el Espíritu Paráclito, que es el que va a ayudarles a discernir todo lo que les enseñó, y les imparte también unas últimas enseñanzas. En este contexto, les relata esta parábola de la vid y los sarmientos. Y hasta la parte botánica, digamos, creo que está bien clara. Si los sarmientos no quedan unidos a la vid, los sarmientos se secan porque necesitan de la savia de la vid para alimentarse, para poder dar fruto y para poder producir y para mantenerse los sanos. Evidentemente el sarmiento que se desprende, el sarmiento que se corta del tronco de la vid, realmente no sirve absolutamente para nada, porque no se lo puede usar ni siquiera para leña. Es algo muy finito, muy sutil, que
cuando se corta, se seca y lo queman y listo, no se puede usar para nada, no se puede usar ni siquiera para leña. Entonces creo que la imagen está muy clara, ¿no? O sea, si nosotros nos separamos de Cristo, nuestra alma se seca, se separa y no puede dar fruto. Ahora, todo esto, ¿qué nos trae? El Señor, al plantearnos esta parábola de la vid y los sarmientos, nos está delineando el perfil del discípulo. ¿El discípulo quién es? El discípulo es aquel que permanece unido al maestro, como el sarmiento a la vid. Es aquel que conserva y es fiel a las enseñanzas del maestro. Para esto tiene que estar unido al maestro como el sarmiento a la vid. Y en ese contexto de su unión con el maestro va a dar frutos. Es decir, el sarmiento, si está unido a la vid, nos va a dar uvas. Entonces, ¿qué pasa con el discípulo? El discípulo tiene que estar unido al maestro. Tiene que ser fiel a las enseñanzas del maestro. Es decir, tiene que haber una unión espiritual con Cristo y tiene que haber un seguimiento de Cristo y una imitación de Cristo. Pero no solo una imitación material. El discípulo tiene que estar unido a Cristo como fuente de gracia, como fuente de sabiduría, como fuente de verdad. Entonces así el discípulo, el sarmiento, va a poder dar frutos. ¿Qué frutos? Frutos de santidad. Va a poder anunciar el mensaje de Cristo, porque la misión del discípulo es anunciar el mensaje de Cristo. Y ese mensaje debe anunciarlo en su integridad, con fidelidad, no puede apartarse. Es decir, el perfil del discípulo implica unión con el maestro, fidelidad a la doctrina y transmisión de esa doctrina del maestro. Pero todo esto, el discípulo no puede hacerlo solo. Todo esto no puede ser fruto exclusivamente de un esfuerzo personal. Evidentemente que es sumamente importante el seguimiento y la imitación de Cristo, es sumamente importante la fidelidad a la doctrina y a las enseñanzas del Señor, pero todo esto no es solo fruto del esfuerzo personal del discípulo. El discípulo tiene que esforzarse, sí. El discípulo tiene que estar atento, estar vigilante para no caer en la tentación de separarse del Maestro, de separarse de Cristo. El discípulo tiene que estar atento y vigilante para no desviarse de las enseñanzas del Señor y de la doctrina del Maestro. Pero también el discípulo tiene que alimentarse de la savia que viene de ese tronco maestro que es Cristo. Y esa savia es la gracia. El discípulo tiene que estar unido a Cristo por la vía de la gracia. El discípulo se mantiene unido, se mantiene fiel al Maestro, se mantiene fiel a la enseñanza del Maestro, se mantiene fiel a la doctrina, pero para esto necesita la ayuda de la gracia. Si prescindimos la ayuda de la gracia, evidentemente todo lo otro va a resultar vano. Por más que nos esforcemos, en algún momento el enemigo nos va a tentar, en algún momento vamos a caer en la tentación y en algún momento nos vamos a separar de la gracia. Por eso es tan importante la unión en gracia. El discípulo, como el sarmiento a la vid, necesita alimentarse de la savia de la vid. Y esa savia es la gracia. Un gran autor medieval como fue Tomás de Kempis
conocido por su obra La imitación de Cristo, justamente cuando nos habla de imitar a Cristo, centra la necesidad de esa unión con la gracia, sin la cual la imitación de Cristo es imposible. Santa Teresita de Lisieux, en un determinado momento, dice que para amar a Cristo como debe amarlo, necesita pedirle a Cristo que le preste un poco de amor. Una expresión hermosa. Necesita pedirle a Cristo que le preste un poco de amor para poder realmente amarlo no solo como ella desea, sino como debe amarlo. Necesita de la gracia para poder realmente amar a Cristo. Y si realmente amamos a Cristo, vamos a estar unidos a Él. Realmente vamos a ser fieles a su enseñanza. Pero esa unión tiene como base, como fundamento, la gracia. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor hoy en día más que nunca. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión en el mundo, hay mucha confusión en la iglesia. A veces parece como que no se sabe para dónde disparar. Necesitamos la gracia de Dios que nos preceda, nos acompañe, nos guíe y nos ilumine. Necesitamos que la gracia esté presente en nuestra vida, porque el mundo está demasiado confundido y demasiado alejado de la gracia de Dios, y cada vez más buscan alejarnos de la gracia de Dios, cayendo muchas veces en contradicciones absurdas. Pero ya sabemos que el mundo es absurdo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.